Momento ya de hacer contacto con Jime. Jime se encuentra en estos momentos con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, que ha salido a los medios y a las redes en estas últimas horas a dar su opinión y también en defensa de esta madre que ha tenido que atravesar la muerte de su bebé de 5 meses por muerte súbita, una mujer que por su situación de vulnerabilidad económica debió salir a trabajar, dejó el bebé a cargo de su hija de 12 años. Esto también llevó a la justicia a, condenarla, digamos, por omisión a los deberes de la patria potestad. También se supo en las últimas horas que vecinos le habían amenazado a la mujer, le habían querido robar su casa. Bueno, toda una situación de enorme complejidad y muy sensible por lo pronto. Y Fabiana Goyeneche salió rápidamente en las redes a emitir su opinión y también hablar de la sociedad y su forma, ¿verdad?, de manejarse con este tipo de casos. Así que adelante, Jime, te escuchamos muy especialmente en la entrevista. Muchas gracias, Sole. Sí, así como tú bien lo narrabas los hechos, la fiscal Cedrés no responsabiliza a esta mujer de la tragedia, del fallecimiento del bebé, pero sí de la situación de haber dejado a sus hijos solos, pero bueno, como bien lo especificabas, es en un marco bastante complejo. Muchas gracias por recibirnos, Fabiana. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto de este tema, tus reflexiones sobre la imputación de este cargo a esta mujer? Bueno, primero hacemos un llamado muy especial a la empatía y a la sensibilidad en estos casos, ¿no? Estamos frente a un hecho que nadie puede negar, que es una enorme tragedia, que nos ha sensibilizado y movilizado a todas las personas que hemos tenido noticia de él y que lo último que queremos es ahondar o profundizar en el dolor y en la violencia que se atraviesa en estos momentos. Dicho esto, creemos que encararlo desde una perspectiva del sistema penal seguramente no sea la manera más adecuada de abordar estas situaciones. Sí es cierto que se está analizando si hubo o no, hubo un acuerdo en ese sentido de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, pero es importante reflexionar hasta dónde llega esa tipificación y sobre todo cuál es la circunstancia en el marco en la que esto ocurre. Es decir, los hechos en concreto de una mujer que tiene que salir a trabajar, que está a cargo de 4 niños, que no tiene una red social de contención que pueda responder a las tareas de cuidado que tiene que llevar adelante. Y esta es una circunstancia por la que atraviesan muchísimas mujeres uruguayas, mujeres de todos los niveles socioeconómicos que tienen que buscar distintas formas de sostén para resolver las tareas de cuidado y de reproducción de la vida y del hogar, pero que particularmente a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad las atraviesa con mucho más preocupación y con muchas más dificultades, ¿no? Porque no es algo extraordinario que haya una mamá sola, jefa de hogar, que tenga que resolver los cuidados con una hermanita o con un hermanito haciéndose cargo de sus hermanitos o hermanitas menores. No es una situación deseada, no lo queremos promover, pero sí sabemos que es una circunstancia que al día de hoy muchísimas familias atraviesan, particularmente las mujeres solas, pero no es el único caso, es decir, es lo general, pero ocurre con papás, ocurre con abuelas, ocurre con tíos. Bueno, por eso mismo el Estado ha creado el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tratando de ir avanzando hacia la corresponsabilidad entre los particulares y el Estado, entre las personas de distinto género, en las tareas de cuidado de la infancia, de las personas en situación de discapacidad, de las personas mayores con dependencia, pero también sabemos que todavía no hemos llegado ni a todos los hogares ni a todas las distintas situaciones que son muy diversas y muy complejas. Entonces, frente a esta situación de la que sabemos que ocurre, frente a la que el Estado está preocupado y está tratando de buscar mecanismos e implementar políticas que resuelvan estas situaciones, cuando esta situación de hecho se da y que en ese marco ocurre una tragedia de la cual ya hemos visto que no se puede atribuir responsabilidad a la mamá, bueno, abordar esta situación desde una perspectiva penal nos parece que no es lo más pertinente y que solamente profundiza el daño que toda esta familia acaba de sufrir. Sí, te escuchamos atentamente, Sole, que tiene una consulta desde piso. Sí, bueno, Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un Buenos caso días. de tanta sensibilidad pero a su vez también has decidido, digamos, que enfrentarte nuevamente a las redes sociales, Fabiana, sabiendo de que esto generaba una controversia gigantesca a nivel social. Pero lo que más llama la atención, y he leído artículos muy bien escritos, de hecho, en la pasada jornada, de mujeres periodistas que también ponen en tela de juicio lo que es el juzgamiento social a una mujer por su condición económica, por su condición social.
que quizás, bueno, la ocurrencia de una muerte súbita en un contexto es tomado de una forma y que en este caso, bueno, por el ausentismo de la mujer que dice necesitaba el dinero sola a cargo de estos 4 hijos, bueno, le cae con todo el peso de la crítica, también por parte de la sociedad, ¿no? Veíamos la reacción de los vecinos también para con esta mujer. ¿Qué tenemos que sacar en limpio de tu perspectiva? Tú sos abogada también, se sabe que el juzgado de familia está tras los rastros, digamos, del hombre, del padre de este bebé, que por supuesto aquí se ve totalmente ausento de todo, de sus responsabilidades, de sus deberes, pero también en este caso por esta causa. ¿Qué nos podés decir al respecto también? Bueno, primero que el pronunciamiento va de la mano no de una confrontación y particularmente no es una cuestión de enfrentar a las redes o enfrentar a los medios de comunicación o a quienes se pronuncian a través de ellos, sino que a veces consideramos que determinadas circunstancias nos interpelan y nos llaman a hacer una toma de posición que tenemos diferentes herramientas para manifestar y las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación son una de ellas. A veces consideramos oportuno pronunciarnos y a veces incluso un silencio activo quizás sea la mejor manera de tomar posición. Particularmente en este caso escogimos pronunciarnos ante lo delicado de la situación y sobre todo porque había cosas que era muy necesario remarcar, como vos bien hablabas. Estamos hablando de una mujer en una situación muy particular, en una condición socioeconómica más vulnerable y que eso marca una diferencia porque sabemos como te decía hoy, que esta situación de tratar de resolver los cuidados atraviesa a todas las personas, particularmente en el mayor de los casos a todas las mujeres, pero sabemos que el juzgamiento y además el pronunciamiento y la opinión pública no se refleja de la misma manera y no reaccionan de la misma manera según en qué circunstancias estuviera esta persona. Particularmente esta mujer estaba trabajando de noche, manifestó ser trabajadora sexual, sabemos todo el estigma que lamentablemente en esta sociedad eso sigue acarreando y que se refleja también en muchas opiniones que se virtieron, sobre todo juzgando a la mujer en su calidad de mujer y en su calidad de madre, con muy pocos elementos, ¿no? Porque en primer lugar creo que no es pertinente y no nos cabe pronunciarnos juzgando si una mujer es buena o mala madre y mucho menos sobre todo en un estado en el que no procuramos ser moralistas, sino aplicar las reglas de derecho e implementar políticas públicas que nos ayuden a convivir mejor como sociedad, pero además porque teníamos muy pocos elementos y apenas surge una noticia, ya se estaba buscando a quién juzgar y por supuesto siempre las primeras que van a la palestra de la opinión pública son las mujeres y eso no nos parece adecuado. Y bueno, y particularmente en este caso, y hablando de la judicialización y demás, creemos que sí es importante que el Estado tome cartas en el asunto, que los niños y niñas involucrados particularmente sean atendidos y en ese caso un juzgado especializado, un juzgado de familia seguramente sea el canal más adecuado por donde intervenir. Por eso insistimos que la persecución penal de un caso tiene que ver también con la política criminal que hay detrás y nos preguntamos cuál es la política criminal que hay detrás de una familia que acaba de sufrir una tragedia tan enorme, tan dolorosa, que seguramente les marque de por vida y que lo último que necesitan ahora es profundizar el dolor a través de las herramientas que el poder punitivo del Estado tiene. Sobre todo cuando sabemos además que esto alimenta incluso el juzgamiento de vecinos y vecinas con reacciones como las que supimos que se tenían ayer, reacciones que además no es la primera vez que ocurren en el Uruguay y que han ocurrido en casos incluso, sobre todo, tan delicados como fallecimientos o distintas formas de lastimar a niños y niñas, que entendemos, por supuesto, y empatizamos con el dolor y el horror que siente la gente frente a esta situación, pero que en más de una ocasión ha dado para que se agreda, se violente o a las personas involucradas o a ellas a través de sus cosas, a través de su hogar, por ejemplo. Y después han surgido hechos en los que, por ejemplo, se termina demostrando la inocencia de las personas agredidas. Y con esto no quiero justificar en absoluto que si fuesen responsables de lo sucedido hubiera estado bien lo que ocurrió o lo que se amenaza con que ocurra, pero particularmente el apresurarnos a opinar y el apresurarnos a juzgar sobre los hechos, bueno, termina profundizando la violencia y las agresiones que estamos, se supone, tratando de evitar. No, y por último, esto que quedaba pendiente, Sí, además te lo pregunto como abogado,
abogada que sos, el tema de la paternidad, ¿no? ¿Qué pasa con este padre ausente en este caso de ese bebé? ¿Qué responsabilidad en todo caso debería caberle? ¿Qué cambios ya tendríamos que estar poniendo sobre la mesa con respecto a esta situación tan común también, bueno, en varias familias, ¿no? De mujeres solas, adelante con sus hijos y luego, bueno, sin respuesta paterna de ningún tipo? Bueno, particularmente creo que eso es una situación muy importante explorar, ¿no? ¿Dónde están los padres? ¿Cuál era la situación? Porque no debemos confundir patria potestad con tenencia. La tenencia impone determinados deberes para la persona que le está ostentando en ese momento, o siquiera de hecho, siquiera pronunciada judicialmente de alguna manera, pero la patria potestad, salvo que por sentencia judicial se hubiese quitado, el padre de cualquier niño o niña la sigue teniendo, incluso no teniendo la tenencia, lo que implica responsabilidades sobre los hijos y sobre las hijas, responsabilidades que obligan a las visitas, responsabilidades que obligan a resolver las situaciones de cuidado, responsabilidades que obligan a contribuir a su manutención, es decir, a la pensión alimenticia, y bueno, creo que eso deja en evidencia que una vez más se enfoca el juzgamiento moral, si se quiere, mucho más sobre la mamá, cuando lo que nos tendría que preocupar acá, en primer lugar, es el interés superior del niño y de la niña, ¿no? Entonces, no partir de la base de buscar de quién es la culpa o de quién es la responsabilidad, sino partir de la base de por qué estos niños y niñas estaban en esta situación, qué protección social tenían, qué les está haciendo falta, qué redes sociales y familiares de contención tienen, cómo podemos fortalecerlas. Y si nos hacemos esas preguntas y hacemos ese recorrido, seguramente llegaremos a ver qué vínculo tenían con su mamá, qué vínculo tenían con su papá, con el resto de la familia y si les corresponde alguna responsabilidad. Pero tenemos que cambiar el punto de partida, tanto de la investigación como de la formación de opinión, porque si no, terminan ocurriendo cosas como las que te mencionaba recién. Castigamos primero y vemos si hay responsabilidad después. Muchísimas gracias, Fabiana Goyeneche, entonces, por el móvil. Jimé, no sé si querés agregar algo más, si no, seguimos aquí desde mesa. Sí, le agradecemos. Muchas gracias por tomarte tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.